Saberes. Visibilizar, rescatar, reconocer las aportaciones de las mujeres unicachenses al conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico y de innovación. Saberes es una producción de la Dirección de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Saberes. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera emisión del programa Saberes, en el que estamos rescatando la aportación al conocimiento en las ciencias, en las artes, en las humanidades, de las académicas, de las estudiantes unicachenses. Iniciamos esta emisión con una invitada muy especial, la doctora Gabriela Palacios Pola. Ella nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es ingeniera bioquímica, obtuvo el grado de doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, Campus San Cristóbal de las Casas, con la tesis titulada Efecto de variaciones en nixtamalización de maíces criollos de Chiapas en la calidad estructural y sensorial de tortillas y tostadas. Recientemente publicó el libro Maíz, Sociedad y Saciedad, de la editorial UNICACH. Bienvenida, doctora, bienvenida a esta primera emisión del programa Saberes. Tengo aquí en mis manos justamente la versión impresa en papel bond aún, porque está la versión digital que está editada por la UNICACH y estamos en proceso de gestionar su versión impresa. Este libro se llama Maíz, Sociedad y Saciedad y aborda un tema de sumo interés para las y los mexicanos, lo que es el consumo del maíz. Aquí en México somos tortilleros, tortilleras, nos gusta comer tamales, nos gusta comer chilaquiles, nos gusta comer tostaditas. Y justamente este libro tan maravilloso se dedica a eso. Dice aquí la doctora Pola en su libro, que por cierto está dividido, está organizado en dos capítulos. El primer capítulo es Sociedades, el segundo capítulo es Saciedades. Bueno, siempre estamos con el temor de comer tortillas, ¿no? De comer tamalitos, de irnos a tomar un pozolito a Chiapa de Corzo. Pero bueno, de que engorda, engorda, ¿no? ¿O no? Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo y sobre todo haciendo énfasis en este maravilloso grano que es nuestro maíz y la aportación que le ha dado al mundo a través de la nixtamalización, pues más allá de engordar, nutre. El maíz en el proceso de nixtamalización sufre diversos cambios. Son procesos que afectan la estructura bioquímica del grano y sus componentes. Y bien, el almidón, que es el carbohidrato principal del maíz, a partir de la nixtamalización, que es la cocción alcalina o la cocción con cal, que es la más común, con hidróxido de calcio, que eso es una cal hidratada, pues esas transformaciones que sufren benefician muchísimo, sobre todo la aportación proteica, la aportación de fibras. Entonces, esta situación presenta muchas ventajas nutrimentales que deben ser conocidas, que merecen ser conocidas por todos. Y para mí es sumamente gratificante poder haber colaborado, aportado en el conocimiento desde mi casa, que es la UNICACH, para la sociedad en general, ¿no? Pero doctora, hablemos paso a paso de la nixtamalización. ¿Nos puede contar exactamente en qué consiste ese proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo se da? Y además es un conocimiento ancestral, ¿no? Sí. Es un conocimiento ancestral y eso viene en el libro y se me hace muy pertinente comenzar platicando esta situación de qué tan ancestral es. Nuestro grano de maíz parte del teosinte, que es una pequeña mazorquita del tamaño de un dedo meñique. Y en 9,000 años, o sea, hace 9,000 años se estima que empezó a ser domesticado y precisamente esa domesticación lo llevó a que ahora actualmente se han tenido
a la mano de los mexicanos alrededor de 60 diferentes razas, es decir, ha evolucionado a la mazorca que actualmente conocemos. Y la nixtamalización precisamente data de aproximadamente 3000 años, que fue cuando ya se empezó a utilizar como tal nuestro maíz, el grano de maíz, para la alimentación. Ya hay evidencias arqueológicas, etnológicas, de tipo antropológico, que nos hacen pensar que estas, yo le llamo botánicas ancestrales y les llamo gastrónomas ancestrales, porque definitivamente fueron manos femeninas las que lo transformaron de un grano en alimento, ¿no? A través de la nixtamalización, que en realidad pudo ser fortuito, ¿no? El descubrimiento. Pero ¿cómo descubrieron que esta mazorca silvestre, este grano silvestre, un cereal, como comenta usted en su libro, podía ser comestible? Y además, interesantísimo que fue en Teotihuacán a donde se descubre la tortilla, mientras en otros lugares se consume el tamal, ¿no? Y hay otros países en América Latina donde también se consume el tamal, pero no la tortilla. No sé si México será el único país donde se consume la tortilla. En México tenemos el centro de origen. Eso es un hecho. El centro de origen del maíz parte de México, porque se ha encontrado esta evidencia en los cauces de ríos que se encuentran entre Oaxaca y Veracruz, el río Balsas. Y entonces en los descubrimientos se encontraron restos alcalinos y también comales. Entonces esto ya está muy bien documentado, que hacen referencia a que en realidad en esas épocas, en la época de los aztecas, cuando estaba en su máximo esplendor, pues hay ya muchos relatos, afortunadamente en ese tiempo ya se documentaba, de lo que comían en ese entonces estas personas que habitaban estos centros en donde la tortilla representaba lo que es actualmente nuestro alimento básico, ¿no? Pero fíjese que en esta zona de la península de Yucatán, la zona sureste, se ha encontrado mucho más evidencia, no tanto en comales, sí de nixtamalización, porque se han encontrado restos alcalinos en el fondo de ollas, pero mucho más evidencia que nos hacen pensar en ollas que usaban esta cocción por vapor. Entonces sí, también hay mucho mayor conocimiento de que en esta región fueron los tamales los que eran mucho más consumidos en esos tiempos, en los tiempos de la cultura maya, que como tortilla. Sin embargo, todo México tiene como base fundamental la tortilla. Y bueno, ¿cómo es la nixtamalización? Yo en el estudio etnológico, toda la etnografía que relato en mi tesis, y está basada en 3 grandes regiones de Chiapas, ¿no? Que son la región metropolitana, la región de los Altos y la región de la meseta comiteca. Me interesaba abordar cómo hacían la nixtamalización las compañeras de las regiones y cómo hacían las tortillas y las tostadas. Y es muy grato presentarles como resultados, como evidencias, que este proceso ancestral, como bien lo dice usted, se ha repetido durante todos estos miles de años, no ha tenido cambio. Entonces yo en mis estudios hacía mediciones de cuánta cal, de cuánta agua, de cuánto maíz usaban, y no hay diferencias estadísticas significativas en las cantidades, en gramos y en mililitros que usaban las compañeras. Entonces esto quiere decir que se hacen de la misma manera, es un proceso que se ha continuado haciendo, es aproximadamente por 1 kilo de maíz, más o menos entre 1,5 litros y 2 litros de agua, y lo que se agrega de cal, bueno, en las comunidades ellas lo marcan por lo que le cabe en la palma de la mano, ¿no? Cuando lo medimos es aproximadamente un 10% con respecto al peso del maíz. El maíz, como otras semillas, se pone a remojar toda la noche para que sea comestible. No, durante la nixtamalización se ablanda, no es necesario remojarlo. En algunas comunidades de la península sí lo hacen, pero tiene que ver con la estructura del maíz, son maíces muy suaves. Entonces basta con calentar el agua a punto de ebullición y en esa agua que está hirviendo agregar el maíz y lo pueden dejar ahí toda la noche, que remojen esa agua caliente. Y al otro día, bueno, claro que es una solución con cal, pero hirviendo, y lo dejan, y no es necesario dejarlo al fuego, sino que ellos lo pueden dejar toda la noche así, y al otro día encontrarán muy blandito el maíz, ya el nixtamal cocido, y lo pueden moler. En nuestra región no tenemos un maíz tan suave. Realmente en Chiapas las razas que hay
particularmente las que yo estudié, que son tuxpeño, comiteco y olotón, que son las razas predominantes en las regiones que les mencioné, son maíces más bien de dureza intermedia. Sí necesitan una cocción aproximadamente de 30 minutos a 60 minutos, dependiendo de lo que van a hacer, de lo que las compañeras se decidan preparar. ¿Y hay 60 razas de maíz? Sí, 60, en realidad el número exacto son 59, todas comestibles, sí. Y hay 5 más que están en periodo de registro, que digamos son 64 que existen en el país, en México. ¿Cuál será la más rara? Pues fíjese, doctora, que hay razas muy bonitas, hay muy chiquitas. Por ejemplo, en la región de Oaxaca, que hay un maíz, ahorita se me olvidó el nombre de la raza, pero es el que usan para hacer las tlayudas, por ejemplo. El maíz bolita se llama, así le llaman, maíz bolita. Y realmente la mazorca es muy peculiar, los granos son pues realmente redonditos, y ese es el que aseguran las compañeras de Oaxaca que es el ideal para hacer la tortilla de las tlayudas, porque le da la resistencia y la capacidad a la tortilla para resistir todo lo que lleva de ingredientes. La tlayuda, que por cierto está considerada como patrimonio de la humanidad, ¿por qué? Al igual que las tortillas, sí, según la UNESCO ya están registradas como patrimonio mundial por el valor alimenticio. Y la otra raza que es muy, muy hermosa también es el maíz jala de Jalisco, que es al contrario, es una mazorca muy grande, rebasa los 30 centímetros. Nuestro maíz comiteco es un maíz que la verdad es muy largo en longitud, pero el jala es todavía más grande, con decirle que cada año hacen un concurso para ver cuál es la mazorca más grande. Entonces los productores se preocupan mucho por continuar sembrándolo, y tiene diversos usos. Todos los maíces se pueden usar para hacer tortilla, inclusive los maíces palomeros, los que están destinados a ser palomitas, pueden usarse para hacer tortillas. Tienen las grandes habilidades nuestras compañeras de mezclar granos de diferentes durezas. Es decir, en el centro de México, en lo que es el Estado de México, el maíz es más duro, pero también cuentan con algunos que son más suaves. Entonces, para poder hacer una buena tortilla, pues ellas hacen la mezcla de sus granos. También la deliciosa tortilla azul, ¿no? Del maíz. ¿Esos son de Oaxaca? Fíjese que en el Estado de México también hay, generalmente están más en la región central de México, están más posicionadas esas razas. Inclusive la raza se llama azul, así. Con una deliciosa salsita molcajete, que ya hasta me está dando hambre, ¿no? ¿Cuál es su platillo favorito a base de maíz? Me gustan mucho los tamales. ¿Sí? ¿Qué tamal es su favorito? Mi tamal favorito es el de chipilín. El de chipilín así con queso nada más. Creo que sí, es tan sencillo. En realidad es muy fácil de hacer, porque bueno, chipilín es una hierbita que tenemos nada más que deshojarla, mezclarla con la masa y adicionar lo suficiente de manteca o aceite y sal, ¿no? Es realmente muy sencilla la elaboración. Y bueno, lleva un chilmolito, como le decimos, su salsita, y creo que es muy nutritivo, porque el chipilín es una hierba que es pues de esta región, y es rica también en nutrientes, ¿no? En hierro sobre todo, así es que le da un aroma y un sabor tan particular a los productos, que creo que cualquier chiapaneco se siente completamente identificado con el tamal de chipilín, ¿no? Y me pasa que me siento muy bien con el tamal de chipilín. Sí. El de hierba santa, ¿no? También es buenísimo, sí, el tamal de mole. Sí, ese es una delicia. Oiga, pero vi que había como varios tipos de hoja que se utilizan, ¿no? Para hacer, no recuerdo el número exacto en este momento, pero ¿por qué se tiene que cocer el tamal con hoja, pues la misma hoja de maíz o hoja de plátano, ¿no? También, Sí. ¿por alguna razón química o puedo cocerlo también con papel aluminio? Sí, sí se puede. Más bien, el todomoste, que es la hoja seca del maíz, o la hoja de plátano, en realidad es porque es lo que existe en nuestra región, y anteriormente había mucho más disponibilidad de este tipo de hojas. Entonces encontraron un uso. También para los pictes, por ejemplo, la hoja es una hoja fresca de la misma mazorca, ¿no? Pero fíjese que hay reportes de que en Veracruz hay un estudio de más de 20 diferentes tipos de hojas que usan en la región veracruzana, y muchas son hojas de plantas que son más bien plantas de ornato, no necesariamente de uso alimenticio.
Y bueno, guarda el calor y ayuda a la cocción por el proceso también de que se cocen con vapor, entonces eso facilita. El aluminio pues realmente es un material ya que va a hacer que sea mucho más lenta la transferencia del vapor de agua hacia el interior donde está contenida la masa, ¿no? Para la cocción. Y bueno, además es contaminante. Yo creo que esta situación de hacer tamales durante tantos años aquí en nuestro Chiapas ha favorecido que realmente la cultura de la elaboración de tamales sea usando hojas, porque les da también esa característica de aroma que pueden transmitir las hojas, ¿no? Que inclusive cuando se están cociendo tapan o rellenan la olla vaporera de hojas para que también tengan mucho más sabor a tamal, ¿no? Más sabor a hoja, más olor. Y también volviendo a esa sabiduría ancestral, cómo esa lenta cocción del tamal evita enfermedades, ¿no? Porque hay toxinas que puede traer esta masa. ¿Y nos puede contar un poco más cómo funciona eso? Sí, fíjese, también hay estudios bien interesantes que han hecho para saber las toxinas presentes en los tamales. Estas enterotoxinas, que son son toxinas, bueno, que van a afectar el sistema digestivo. Va a haber inmediatamente una intoxicación alimentaria como la que sufrimos a veces a través, bueno, evacuaciones, vómitos. Estas enterotoxinas son inactivadas porque sí son periodos muy largos de cocción. Generalmente para poder cocer el maíz se lleva de 1 a 2 horas, ¿no? La cocción. Y las temperaturas pues son, como es a través de vapor de agua, pues el vapor está a 100 grados centígrados. Como para poder evaporarse el agua necesita llegar a este punto. Entonces es interesante que sea, a pesar de que haya tenido un proceso de manufactura, a lo mejor hay algunas deficiencias ahí sanitarias, puede ser que en algún momento no sea lo más limpio, pero muchos de los microorganismos van a morirse, ¿no? O van a destruirse durante la cocción de los tamales. Sobre todo estas, enterobacterias, que son generalmente su punto latente en donde son destruidas es arriba de los 70 grados centígrados. También esto ablanda la masa y hace más fácil la digestión. Hace que se digiera con mayor facilidad estos deliciosos tamalitos. Sí, hay presencia de almidón resistente, que esto es muy interesante. Es una molécula que se está estudiando actualmente con mucho interés a nivel internacional. En realidad es considerada ya como una fibra. Entonces es el almidón resistente tipo 5 que le llaman. O sea, hay una clasificación. Y este tipo de almidón favorece muchísimo la digestión y tiene muchas propiedades funcionales también, porque fíjese que no puede ser digerido en las primeras etapas de la digestión, ni en el estómago ni en el intestino delgado. Porque se llama almidón resistente justamente porque es resistente a la acción enzimática digestiva. Entonces, al no permitir que sea hidrolizado o roto por enzimas, entonces pasa de forma, digamos, intacta al intestino grueso. Y ahí es donde nuestra flora bacteriana, llamada microbiota, la convierte en ácidos grasos de cadenas cortas, que son estos ácidos grasos benéficos para nuestra salud. Y además evita cáncer de colon. Todas estas son documentadas por estudios clínicos muy serios. Entonces, yo particularmente hice el análisis de almidón resistente en las tostadas, y sí encontramos altas cantidades de almidón resistentes. Entonces, es muy importante consumir las tostadas artesanales tradicionales que preparan nuestras compañeras en la región de los Altos, que son tostadas nixtamalizadas, pero hay otras que se llaman tostadas de maíz reventado. Particularmente esas tienen un mayor porcentaje de almidón resistente y son muy saludables y muy recomendables para personas que padecen obesidad, diabetes o algún problema que puedas tener relación con el sistema digestivo, inclusive cardíaco, por los ácidos grasos de cadena corta que provoca, que hace que fluyan en la sangre estos ácidos grasos sin el problema de que son ácidos grasos saturados que pueden tapar las arterias. Tiene muchos beneficios. Pero es lo mismo comer un tamalito que comer unas empanaditas, que son fritas. Las empanadas, sí. En el caso de las tostadas, fíjese que las tostadas no son fritas. Las tostadas solamente son al comal. Entonces es mejor comerse una tostadita al comal
o un taquito enrolladito de tortillita, Sí. o un tamalito que unas empanadas fritas, tan buenas que Por son las las empanadas, ¿no? empanaditas. Bueno, siempre los alimentos fritos tienden a tener un poquito más de problemas por la misma cantidad de grasa. Pero yo pienso que sí. También el tipo de grasa que se utiliza, ¿no? El Porque es tipo la de misma grasa que utilizan durante... reusan. Exactamente. Y sobre el pozol, Bueno, el pozol ¿es una bueno maravilla. tomar o no es bueno tomar pozol? Sí, es muy bueno tomar el pozol también. Hay en el capítulo de saciedades, como pudo usted leer, ahí organicé como por tiempos, ¿no? la información. Y en realidad el pozol tiene un lugar importante en el libro porque hay muchos estudios que se han enfocado en esta actividad bacteriana benéfica que tiene el pozol agrio. Sí, ya hay muchos reportes. En los altos dejan que el pozol se fermente, ¿no? Hacen sus bolitas de masa y las dejan envueltitas a veces en hojas de plátano y las dejan ahí un tiempo hasta que se hagan ácidas. Esto es que se fermentan por bacterias ácido-lácticas, que son propias también del maíz, de lo que rodea a la cocción. Y estas son muy benéficas para el sistema digestivo. Ellos consumen generalmente pozol agrio, que le dicen, pozol blanco, pero este ha sido acidificado a propósito. Creo que en zonas rurales esas bolitas se las llevan al campo, ¿verdad? Y les ponen sal o chile y eso les da energía para las largas jornadas en el campo. Sí, pues ya se llevan sus bolitas de pozol blanco y ya con el agua que llevan baten sus bolitas y ya tienen un refrigerio muy importante que hace que el campesino en este momento pues tenga un lapso de 4 a 6 horas para poder sobrellevar el hambre, ¿no? Que eso remite a lo que dice su investigación, que también en la época de los aztecas, los mayas tomaban atole para poder aguantar esas largas jornadas en el campo. Entonces son también estos conocimientos heredados de nuestros ancestros y ancestras. Y hay un dato también que me parece interesantísimo, que dice que en la cocina mexicana hay 600 preparados comestibles de alimentos a base de maíz. 600. De maíz nixtamalizado, ¿no? De maíz nixtamalizado. ¿Cómo cuáles? Ya hablamos de las tostaditas, las empanadas, los tamalitos. Bueno, hay una gran variedad de tlacoyos, guaraches. Creo que tlayudas. Cada una de las regiones de México tiene también particularmente sus alimentos que elaboran a partir de la masa, o por ejemplo como el pozol, que es en estas regiones, pero hay otros lugares en donde son otro tipo de bebidas que usan con la masa. Pero bueno, reciben distintos nombres. El tejate, por ejemplo, en Oaxaca, el tejate es muy citado, y algunos otros que el tascalate. Así es. Aunque no lleva un proceso de nixtamalización, es nada más tostado. Pero sí, le digo, esos 600 se han reportado a lo largo de toda la República Mexicana, largo y ancho, porque sí, en realidad hay regiones donde hay mucho más presencia de preparaciones, que es donde hay más maíz, por supuesto, ¿no? La región central y esta región sureste. Hacia el norte, pues existen algunas razas que todavía cultivan, que se han preocupado por seguir produciendo, pero en realidad está más influenciado por otro tipo de maíz, ya maíz híbrido, o bueno, son diferentes tipos de semilla. Volviendo a este proceso histórico de evolución, el papel de las mujeres en este proceso de nixtamalización también ha sido fundamental, ¿no? Que después, con el paso del tiempo, fue industrializado y ya vino la intervención o la participación de varones. Pero lo que cuenta usted en su libro es que las mujeres dedican, que se les enseña el oficio desde que tienen 6 años, más o menos, de los 6 a los 12 años, y que dedican hasta 40 horas a la semana para poder hacer estas tortillas, hasta que vino la ola industrial en la que las cosas cambian. Así es. Cuando se da el proceso de mecanización de los molinos, es alrededor de 1960, por ahí, pues es reemplazada el oficio femenino de moler el nixtamal por varones.
que pueden manejar, que pueden maniobrar o pueden operar un molino, ¿no? Las mujeres lo hacen en realidad. Yo encontré muchas compañeras en los molinos, en los lugares donde trabajé, pero en ese tiempo se volvió netamente masculina la actividad de la molienda. Entonces, ellas ya no participaban. Por lo tanto, al industrializarse, después aparecieron las máquinas tortilladoras, también eran operadas por varones, ¿no? Sin embargo, esto era en los domicilios, todavía continuaban usando los metates, hasta que pudieron ellas tener acceso a los molinitos estos que son operados en los domicilios también y que son más bien mecánicos, que no son eléctricos, pero que sí pueden adquirirlos y los tienen ahí en sus casas, que son los que todavía conseguimos en las ferreterías y estos lugares, ¿no? Fíjense que esta situación, hay un libro de la doctora Ivonne Vizcarra Bordi, que ella es de la Universidad Autónoma del Estado de México, narra cómo la mujer desde que se domestica el maíz participa en la elaboración de los alimentos a partir del maíz y cuántas horas invierte de su vida, ¿no? Y que por supuesto en un momento cuando se crean las tortillerías, pues ellas ya quieren dejar un poco de ese oficio. No es tan permitido porque en las casas pues se prefiere el maíz nixtamalizado para hacer las tortillas que la harina, ¿no? Que en los 70s ya empieza a comercializarse como harina y es mucho más usada en las máquinas tortilladoras. Pero en realidad ellas sí sufren esto de estar nixtamalizando, moliendo en metates, haciendo las tortillas en el comal, pues por supuesto que son muchas horas de trabajo invertidas y en algún momento sienten un descanso, ¿no? Sienten que esto es importante para ellas, que se haya dado este proceso. Sin embargo, se reclama mucho al interior de las familias las tortillas de nixtamal. Sí, hay artículos en donde narran algunas compañeras de la zona de Mérida también, en la región de Yucatán, hicieron un estudio y las mujeres dicen, el artículo se llama, lo odio, traducido al inglés, y se llama así porque dice, bueno, sí, yo llego a odiarlo, pero no lo puedo dejar, el trabajo, el oficio de la elaboración de tortillas de nixtamal, porque es algo que mi familia necesita, mis hijos necesitan para nutrirse mejor. Entonces, esto es un pensamiento que se da, yo creo que en todas las mujeres rurales, que en algún momento pues se cansan, por supuesto, son largas las jornadas que se dedican cuando uno nixtamaliza y cuando uno transforma, nixtamal la masa y hace las masas tortilla, lo convierte en tortilla, pero es gratificante para ellas y además ha significado una posibilidad de ellas estar en la aportación económica de sus familias, que eso también es muy importante. Se ha permitido a nivel familiar rural que ellas participen en la economía familiar a través de la venta de estos alimentos, ¿no? Porque saben que hay consumidores en las regiones urbanas que lo van a comprar. Y tenemos el caso de el mercado de Terán. En la puerta se ponen unas compañeras, las compañeras Obando Morales, que ya son 5 hijas de familia que hace muchos años doña Carmen Obando les enseña el oficio y estas 5 hermanas se dedican todos los días a hacer nixtamal y se rolan quien hace la venta en el mercado de Terán, de la Santa Cruz. Y encuentran ahí para que les compren tortillas de nixtamal, memelas de frijolito, encuentran tamales de bola todos los días y tostadas también. Entonces, inclusive están fabricando ya unos paquetitos de masitas para hacer chalupas, para hacer garnachas y para hacer sopes. Entonces, ya ampliaron su variedad de productos y ellas vienen de la comunidad de Zaragoza, de Cozocuautla. Oiga, ¿y no está cayendo la producción de maíz en México? Bueno, por lo que veo es que México ocupa el 5º lugar a nivel mundial. ¿Quién ocupa el primer lugar? Ahorita es Estados Unidos, China, quienes son los países. Brasil también tiene buena participación en la producción de maíz. Parece ser que estamos en el 7º lugar. Sí, definitivamente los reportes del año pasado inclusive nos marcan como ya importadores, ya estamos necesitando
maíz blanco, eso no había sucedido para la alimentación. Fíjese que antes éramos autosuficientes, hace algunos años todavía, y solamente se importaba el maíz amarillo para fabricación de alimento forrajero, para animales nada más. A partir de hace un par de años ya se importa maíz blanco. Es que la cantidad de maíz que se consume en México es impresionante. ¿Cuántas toneladas? No recuerdo ahorita el dato. Bueno, recuerdo que, por ejemplo, lo que comenta en su libro es que en México se consume 56 kilogramos de tortilla por persona al año en zonas urbanas y 80 kilogramos en zonas rurales, y son toneladas lo que se consume en México. Entonces, que ahora estemos importando para poder satisfacer el consumo interno, pues se necesitaría trabajar más el campo para poder satisfacer esa necesidad, ¿no? Así es, doctora. Ha habido abandono del campo, lamentablemente, con el proceso de migración hacia los Estados Unidos. Muchas mujeres se han quedado a cargo de los terrenos. Pues son situaciones que complican más la vida de una mujer rural, porque aunado a todas las responsabilidades que ellas tienen, pues encargarse de las labores en el campo, las labores agrícolas implican también una jornada al menos de 8 horas diarias, que ellas definitivamente no pueden en muchos casos tener esa actividad completamente, ¿no? A veces sí se apoyan de sus hijos o hacen redes entre ellas, pero definitivamente pues no han podido cubrir estas expectativas y por lo tanto la producción ha caído. Pues muchísimas gracias, doctora Gabriela Palacios Pola, por esta interesante conversación. El libro se llama Maíz, Sociedad y Saciedad, editorial Unicats en su versión digital, y esperemos que muy pronto tengamos también la versión impresa. Muchísimas gracias. Soy Elba García, esto es Saberes. Saberes es una producción de la Dirección de Derechos Humanos y Género de la UNICACH. Saberes,